Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. En este video vamos a tejer un lindo vestido muy sencillo que podemos tejer con muy pocos pasos. Este vestido lo podemos hacer en cualquier talla o medida, desde tallas infantiles hasta adolescentes o adultos. Solamente vamos a necesitar muy pocas medidas, comenzando con la medida de la espalda, y sobre eso vamos a comenzar a tejer la espalda, el frente, y nos vamos a ir midiendo la prenda o sacando las medidas que necesitemos para la parte de la cintura, las caderas, y hacerlo tan largo como queramos. Para este proyecto voy a utilizar este hilo. Viene en su etiqueta como hilaza española de algodón. Mide casi los 2 milímetros de grosor y todo el proyecto lo voy a tejer con este gancho de 5 milímetros. Para comenzar vamos a necesitar una medida, que sería la medida de un hombro hasta el otro hombro. Yo lo voy a medir por la espalda. También pudiéramos medirlo por enfrente. Con una cinta de medir podemos sacar esa medida y a lo que mida vamos a comenzar a tejer cadenas hasta llegar a esos centímetros que midió su espalda de un hombro hasta el otro hombro. Pero vamos a realizar la medida de las cadenas estirándolas. Es decir, yo aquí ya me medí y de un hombro al siguiente hombro me llegó aproximadamente a los 31 centímetros. Yo no lo voy a hacer hasta afuera, hasta donde sale el hombro, sino un poquito antes, para que no me queden las mangas o la parte de arriba del vestido salida de los hombros, para que quede por dentro, que no sobresalga de los hombros. Entonces, saqué 31 centímetros, voy a comenzar a tejer las cadenas y las voy a ir midiendo estirándolas para que me dé una medida más exacta. Si yo lo hago sin medir, por ejemplo aquí me llega a 28 centímetros, pero cuando yo comience a tejer las filas de puntos altos, el tejido siempre tiende a estirar y es probable que nos quede un poquito grande. Por eso yo tejí las cadenas, las estiré y ahora sí, estirándolas llegan a los 31 centímetros, que son los que yo necesito. Entonces les recomiendo que una vez que vayan haciendo las cadenas a la medida de ustedes, las estiren para medir. Y así ya sería la medida un poquito más exacta. O la otra es que si no tienen cinta de medir, es medirnos estas cadenas. Las voy a ir tejiendo y me las voy a ir midiendo desde un hombro hasta el otro para asegurar que es la cantidad de cadenas que necesito. Igual me las voy a medir estirándolas. Para comenzar con las cadenas, primero se hace el nudo corredizo. Y ahora sí comenzamos las cadenas, tomando hilo y pasándolo por el centro. Para mi medida, que son 31 centímetros, me salieron en total 35 cadenas. Ya que hayamos terminado la cantidad de cadenas que necesitemos para nuestra medida o nuestra talla, ahora sí vamos a comenzar a tejer los puntos altos. Voy a colocar mi dedo en la última cadena para saber que ahí voy a comenzar a tejer los puntos y voy a realizar 2 cadenas extra, 1 y 2. En la cadena donde tengo mi dedo, que si contamos del gancho hacia abajo es la tercera, 1, 2 y 3, voy a comenzar el punto alto. En la siguiente cadena, el siguiente punto alto. En cada una de las cadenas vamos a estar tejiendo un punto alto. Si yo realicé 35 cadenas para mi medida, entonces me deben de quedar 35 puntos altos. Y las 2 cadenas que hicimos al inicio se van a contar también como un punto. Entonces, si me van a quedar 35 puntos en toda mi primer fila, más estas 2 cadenas, quiere decir que voy a tener 36. En todas mis filas de aquí en adelante debo de tener 36 puntos. Ya terminé de tejer mi primer fila de puntos altos. Siempre que vayamos a comenzar con la siguiente vuelta, vamos a levantar con 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a girar nuestro trabajo y a tejer otra fila. Vamos a tejer un punto alto sobre cada punto disponible. Aquí para comenzar no vamos a comenzar en esta esquina porque estas 2 cadenas que salen de este espacio
representan al primer punto alto que está encima de este. Este es un punto alto de la fila anterior. Estas dos cadenas representan al punto alto que debe estar encima de este. Entonces, en este espacio no comenzamos porque ya tenemos las dos cadenas. Vamos a comenzar en este punto. Y así vamos a tejer durante toda la fila puntos altos. Aquí ya estoy por terminar mi segunda fila. Me queda el penúltimo punto y el último, que el último viene siendo las últimas dos cadenas de la fila anterior. Entonces, en este penúltimo voy a tejer un punto alto y en estas dos cadenas que sobresalen, que es el último punto, siempre debemos de tejer el último punto aquí encima. Si nos llegamos a brincar estas últimas, el trabajo no nos va a quedar completamente parejo. Es importante terminar aquí. Esta es la primera cadena, esta es la segunda de la fila anterior. En esa segunda que está más arriba, colocamos el gancho y hacemos el último punto alto y terminamos la fila. Para la siguiente igual levantamos con dos cadenas, giramos el trabajo y comenzamos la siguiente fila. Esta parte que estamos tejiendo es la parte de la espalda. Estamos tejiendo de los hombros hacia abajo. Entonces, en caso de que quieran hacer algún diseño diferente en esta parte para que los puntos se vean más abiertos, pueden hacer lo siguiente. Esto sería una opción, pero hay muchísimas opciones. Yo haré esta opción, que es de tejer cada dos puntos, dos cadenas. Aquí ya tengo dos puntos, las dos cadenas de inicio y el que acabo de hacer. Voy a realizar dos cadenas. Me voy a brincar dos puntos, 1 y 2, me paso al siguiente y hago un punto alto. Aquí no me debe de cambiar la cantidad de puntos que tengo porque estas dos cadenas que estoy haciendo representan a los dos puntos altos que me estoy brincando aquí. Las estoy haciendo para que me quede todo el trabajo con la misma medida. Aquí tengo un punto alto, en el siguiente punto hago otro punto alto. Ya que tengo dos, hago dos cadenas, me brinco dos puntos, me paso al siguiente y hago un punto alto. Esto puede ser opcional, como les digo, en caso de que quieran dejar la espalda un poquito más abierta. Para la siguiente vuelta voy a levantar con dos cadenas y ahora podemos ir tejiendo igual con estos espacios que hice, pero como yo voy a tejer para que la espalda me queden unos espacios más abiertos, por cada espacio que dejamos aquí, por ejemplo aquí dejé las dos cadenas, quiere decir que en este espacio corresponden dos puntos altos, 1 y 2. Después tengo dos puntos altos, voy a tejer un punto alto sobre cada punto. Aquí tengo otro espacio de dos cadenas, entonces corresponden dos puntos altos, que si se fijan son los mismos dos puntos altos que me brinqué abajo. Y de esta manera siempre voy a tener la misma cantidad de puntos. En mi caso son 36. Y vamos a tejer la cantidad de filas que sean necesarias para darle el primer largo a esto de la espalda, que sería hasta que nos llegue por debajo del busto, aproximadamente hasta las costillas. Ya terminé la primera parte, que es la parte de la espalda. Tejí en total 16 filas, mide 31 centímetros de ancho. De alto las 16 filas son 23 centímetros. Una vez que terminamos la espalda, solamente esta parte, que no es la espalda completa, es desde los hombros hasta por debajo del busto. Les voy a mostrar cómo se ve aproximadamente. Ahora sigue tejer la parte de enfrente. Yo aquí me adelanté un poco para mostrarles cómo es que se verá el frente. Esto que tejí aquí lo vamos a tejer en los dos lados. Vamos a comenzar haciendo solamente unos puntos y vamos a ir haciendo aumentos solamente en la parte de adentro
para ir formando el escote. Si desean que el escote esté mucho más abierto, entonces aquí vamos a comenzar con menos puntos para que quede un poquito más abierto y desde aquí, desde la orilla, tome el escote hacia abajo. Ahora, aquí tengo 16 filas. En esta parte también tengo que tener 16 filas. Hasta aquí terminan mis filas con aumentos. Aquí se ve que va en diagonal y a partir de aquí se ve parejo. ¿Por qué? Porque vamos a dividir la cantidad de puntos que tenemos aquí. Aquí tengo 36 puntos en total. Lo dividí entre 2 para sacar mis dos lados de enfrente y me da un total de 18. Si tienen número impar, vamos a dejar un punto al centro sin tejer y no pasa nada, lo podemos sustituir por una cadena, pero eso lo vemos más adelante. Entonces, tengo 36 puntos, lo divido entre 2, me da un total de 18. Quiere decir que voy a ir tejiendo aumentos hasta tener 18 puntos en total en una de las filas. Hasta aquí terminó mi fila con 18 puntos y ya solamente hice filas sin aumentos hacia abajo para tener mi mitad lista y después continuar con la otra mitad. Para esto lo haremos de la siguiente manera. Vamos a tomar uno de los lados. Aquí voy a tomar este. Vamos a colocar el gancho en el primer punto. Y vamos a colocar el hilo en el gancho, lo pasamos por ese punto, levantamos con 2 cadenas, que son las 2 cadenas de inicio siempre al comenzar una vuelta, y vamos a tejer un punto sobre cada punto. Yo voy a tejer 8 puntos altos en total, contando las cadenas aquí llevo 3, que esto en centímetros son 6 centímetros, que es lo que va a medir la primera parte de arriba y después va a ir creciendo. Ya terminé la primera fila. Ahora, a partir de la segunda van a comenzar los aumentos. Aquí, igual que siempre, levanto con 2 cadenas, giro mi trabajo y siempre que el tejido o la fila vaya a comenzar de adentro hacia afuera, de adentro hacia la orilla o hacia el lateral, vamos a comenzar con aumento. Entonces, como estas 2 cadenas salen de este punto, representan al primer punto alto y vamos a tejer aquí mismo un punto alto para que este punto alto y estas 2 cadenas que acabo de hacer me representen a un aumento porque están en el mismo punto. Lo termino y ahora voy a tejer normal un punto alto sobre cada punto hasta terminar la fila. Ya terminé la fila y ahora voy a tener un punto más que los que hice abajo. Yo hice 8 en la primera, quiere decir que en la segunda me van a quedar 9 porque aquí hicimos un aumento. Ya terminé la fila, levanto con las 2 cadenas, giro mi trabajo y ahora aquí para empezar no vamos a hacer aumento porque estamos comenzando de afuera hacia adentro. Entonces de afuera hacia adentro cuando comencemos o terminamos no vamos a hacer aumento. Simplemente las 2 cadenas, me paso al siguiente punto y comenzamos la fila. Un punto alto sobre cada punto disponible. Ya estoy por terminar la fila, voy a tejer el penúltimo punto y en el último punto, que es este de la orilla, vamos a tejer un aumento porque estamos terminando aquí en la parte de adentro, del lado que está hacia adentro. Entonces aquí hago un aumento, es decir, un punto alto y otro punto alto en ese mismo punto. Y ahora tengo 10 puntos y se van a ir sumando de uno en uno. Aquí tenía 8, en la de abajo cuando comencé con el aumento 9, en esta 10. Levanto con 2 cadenas y como voy a comenzar de adentro hacia afuera, nos toca hacer el aumento. Es decir, estas 2 cadenas ya es un punto. En esta esquina hago el punto alto para ya tener el aumento y seguimos un punto alto sobre cada punto hasta terminar. Terminé la fila, levanto con 2 cadenas, giro el trabajo y hacemos la fila como ya lo sabemos hacer.
De esta manera se va a ir formando en diagonal o la inclinación en la parte del centro o del escote, porque estamos comenzando y terminando las filas aquí siempre con el aumento. Una vez que lleguemos a la cantidad de puntos que nos salió la mitad de los puntos de la espalda, les decía, yo tengo 36, la mitad son 18, o la cantidad de puntos que les haya tocado a ustedes dependiendo la medida que estén haciendo. Una vez que tengamos los 18 puntos, que es la mitad de los puntos que tenemos atrás, hasta ahí dejamos de hacer aumentos y solamente vamos a tejer filas hasta abajo hasta completar las mismas filas que tenemos en la espalda. Yo aquí tengo 16, entonces hasta aquí, de aquí hacia acá solamente continué con las filas hasta tener 16. En total, si esta parte de los aumentos les queda más abajo, no pasa nada siempre y cuando completemos la mitad de puntos que tenemos atrás. Al terminar de tejer uno de los lados, vamos a tejer exactamente lo mismo del otro lado. Y hasta aquí llevamos la parte de la espalda y la parte del busto hasta esa altura. Terminando esto, nos vamos a medir esta parte de la siguiente manera. Les voy a mostrar cómo yo lo hago para saber si las medidas están bien hasta ahí. Yo lo que hice fue colocar un marcador de puntos aquí en el centro y en los laterales una vez que me lo medí, para asegurar que esté bien, que estire, que no me quede muy grande o muy chico. Si les queda muy chico, aquí todavía podemos agregar unas cadenas en los laterales y enfrente. Así es como me queda bien, me queda ajustado, me queda pegadito. A partir de aquí ya podemos hacer los aumentos para darle el vuelo al vestido. Pero antes vamos a unir con un punto deslizado y cadenas en caso de que las vayamos a necesitar. Aquí en la parte del centro voy a tomar el último punto o el primer punto de aquí de la orilla y voy a pasar este hilo. Hacemos una cadena, puede ser una cadena o la cantidad de cadenas que ustedes consideren necesarias para esta medida. Si consideran que hasta aquí les queda muy ajustado, pueden hacer 2, 3 o 4 cadenas extra para dejarlo un poquito más grande. Yo solamente haré una para que esto no quede tan pegadito, para que aquí me quede un poquito abierto, y lo que haré es colocar una pequeña cinta aquí, pero eso ya lo veremos al final. Entonces voy a hacer una cadena solamente, voy a tomar el primer punto de aquí en la orilla y hago un punto deslizado, y ya con esto hago otra cadena para cortar el hilo y no se me suelte. Ya uní la parte del centro, ya tengo esta unión. En caso de que no quieran hacer ninguna cadena extra, simplemente tomamos los dos puntos y hacemos un punto deslizado juntando las dos partes. Ya que unimos el centro, ahora nos vamos por los laterales. Aquí también podemos unir directo con un punto deslizado en caso de que no vayamos a requerir ningún aumento extra. Vamos a tomar este lado, pasamos el hilo y tomamos el otro. En caso de que no vayan a hacer ninguna cadena, tomamos el hilo y lo pasamos por este directo y ya quedaría la unión sin cadenas. Para que no se nos suelte tanto, podemos hacer primero un nudo corredizo antes de unir. Esto nos ayuda un poquito a que no se mueva o no se abran tanto las cadenas. Entonces aquí voy a unirlo. Aquí el nudo corredizo topa y ya no se abre tanto. Entonces yo aquí voy a realizar 2, 3 cadenas extra para que no me quede tan ajustado. Así como me lo medí, me queda muy bien, me queda justo, pero a mí me gusta un poquito la ropa o los vestidos un poquito más holgados. Entonces voy a hacer 2 cadenas. Lo dejamos en 2 cadenas. Tomo el otro lado, lo voy a unir tomando ese punto. No hay que tomarlo por abajo, hay que tomarlo así
por encima, punto deslizado. Yo siempre hago una cadena antes de cortar el hilo para que no se me suelte, queda un poquito más ajustado y listo. Aquí quedó esta unión en el lateral y ahora voy a unir el otro lateral. Aquí la misma cantidad de cadenas que hice aquí las debo hacer en el otro lateral. Y si lo quieren hacer más grande pueden hacer muchas más y les va a quedar un poquito más ancho, que esto quedaría aproximadamente por debajo de la axila. Ahora sí, ya tengo las uniones y ahora vamos a comenzar a tejer en redondo en esta parte. Aquí yo me voy a ir hacia la parte de atrás porque siempre vamos a terminar las filas en el mismo lado. Ustedes pueden elegir de qué lado quieren comenzar, tomando en cuenta que ahí siempre vamos a comenzar y a terminar cada una de las vueltas. Puede ser en los laterales, en frente. Yo puedo recomendarles algún lateral. A mí en lo personal me gusta atrás, que todas las filas siempre terminen atrás para que esa línea quede por la espalda y no se note tanto. Aquí lo que haremos es tomar un punto. Esta es la espalda. Voy a tomar el punto que está justo en medio para que ahí siempre terminen las filas. Voy a pasar mi hilo. Voy a levantar como normalmente lo hago antes de comenzar con 2 cadenas. Y empezamos a tejer un punto alto sobre cada punto disponible hasta terminar toda la vuelta. Aquí estoy llegando a los laterales y por cada cadena que hicimos aquí al hacer la unión, recuerden que este es el lateral donde va la parte del brazo, por cada cadena vamos a tejer un punto. Entonces si yo tejí aquí al centro 2 cadenas, en esas 2 cadenas tengo que tejer un punto alto en cada cadena. Tejí aquí estos 2 puntos altos que son de esas 2 cadenas y voy a continuar aquí con los puntos altos siguientes. No nos tenemos que brincar ningún punto. Aquí se puede esconder un poquito los que están en la orilla. Llegué a la parte del escote. Aquí yo solamente hice una cadena al centro. Entonces solamente haré un punto alto en esa cadena. Y después continúo con toda la vuelta. Ya terminé toda la vuelta. Al terminar cada vuelta vamos a cerrar con punto deslizado en la segunda cadena de las que hagamos al inicio. Aquí tengo la primera, aquí está la segunda. Ahí cerramos con un punto deslizado y terminamos la vuelta. Ahora, hay ocasiones en que cuando tejemos en redondo, la línea donde estamos cerrando nos queda un poquito inclinada o en diagonal. Para que eso no pase, es importante que siempre giremos el trabajo al continuar con la siguiente vuelta. Es decir, aquí ya terminé, cerré con punto deslizado, levanto con 2 cadenas para la siguiente vuelta, giro mi trabajo y ahora sí, comienzo a tejer un punto alto sobre cada punto. Haciendo esto en cada vuelta, las filas siempre nos van a terminar donde mismo y esa línea va a quedar completamente derecha. Aquí ya estoy comenzando hacia el otro lado, un punto alto sobre cada punto alto disponible. Al terminar vamos a cerrar igual con punto deslizado, levantamos con 2 cadenas, giramos el trabajo y continuamos con la siguiente vuelta. Aquí ya hicimos la primera vuelta. Yo coloqué aquí un marcador solamente porque más adelante les voy a decir qué es lo que voy a colocar aquí, pero podemos tomar, si esta prenda es para uno mismo, podemos irnos midiendo para ver qué tal nos queda, si va ajustada, si va muy suelta, pero si es para otra persona o también para nosotros mismos, podemos irnos tomando las medidas de nuestra cintura y de nuestras caderas, porque aquí va a medir, es la parte que sacamos del busto. Y a partir de aquí lo podemos dejar completamente parejo
o lo podemos hacer más grande para que quede más suelto e ir haciendo aumentos. Yo voy a sacar la medida de mi cintura y voy a ver que este ancho quede bien con la cintura para saber si le sigo tejiendo parejo, y si no, puedo ir justo antes de acercarme a la cintura, puedo ir haciendo aumentos de cada 10 puntos, hacer un aumento, 10 puntos altos, un aumento, 10 puntos altos, un aumento durante toda la vuelta. Así es como yo lo hago en prendas grandes como una falda o un vestido, para que vaya tomando mi medida. Para los aumentos es tejer cada 10 puntos altos un aumento. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que termine los 10 puntos altos, en el siguiente punto haré un aumento. Es decir, 2 puntos altos, 1 y 2 en el mismo punto. Al terminar este aumento, voy a continuar tejiendo otros 10 puntos altos y cuando los termine, voy a realizar otro aumento igual a este y así durante toda la vuelta. Así se ve la parte donde hicimos la unión al centro y en los laterales. No voy a tejer ningún aumento para tejer toda esta parte de la cintura, que son 13 vueltas de puntos altos. Aquí comencé el aumento para el ancho de las caderas. Donde está el marcador tejí el primer aumento, que es cada 10 puntos altos hacer un aumento. Y después agregué 3 vueltas de puntos altos antes de comenzar el siguiente aumento. Para el ancho de los glúteos agregué el segundo aumento, que es donde está el marcador, y tejí vueltas hasta la altura de los glúteos para asegurar que el ancho esté correcto. Después de que ya no hice ningún aumento, solo tejí las vueltas normales de puntos altos hasta lograr el largo deseado. Ya terminé todo el largo de mi vestido. Aquí tengo 2 marcadores que son las vueltas en donde hice los aumentos. Solamente agregué 2 vueltas con aumentos, y para ser más exactas. Después de que hice la unión, que fue esto cuando unimos la parte de los laterales y la parte de enfrente, tejí 13 vueltas. Una vuelta de aumentos, 3 vueltas, una vuelta de aumentos y para terminar 19 vueltas de puntos altos ya para terminar con el largo. En total este vestido mide 86 centímetros de largo, desde los hombros hasta la parte de abajo. En la parte del busto les había mencionado que para la parte de la espalda hice 31 centímetros y la parte de enfrente también me quedó con 31 centímetros. Quiere decir que el ancho es de 62 centímetros, sin contar que esta parte queda abierta porque es donde va el brazo. Por ejemplo, yo de busto mido 79 centímetros. Esto puede parecer poco porque mide 62, pero no está contando la parte que queda abierta aquí del brazo. Por eso es que sale un poquito menos la medida. Eso es la parte del busto. Después sigue la parte de la cintura. Después de que hicimos las uniones, esto mide 70 centímetros de ancho. A partir de que hice el primer aumento, después del primer aumento, ahora esto mide 85 centímetros y después de que hice el segundo aumento, esto ahora mide 95 centímetros y hay que considerar que el tejido estira. Y en total he utilizado 195 gramos de hilo. Ya para terminar, aquí en la parte de enfrente coloqué un marcador. Aquí ya lo voy a dejar opcional para que lo hagan a su gusto. Quedó una parte abierta. Les había dicho cuando comenzamos a hacer las uniones que yo aquí dejé una cadena para que me quedara este espacio abierto. En caso de que no hayan hecho este punto extra para esta abertura, quedaría un poquito más cerrado. Y si no quieren esta parte del escote, simplemente podemos coser esta parte, agregar botones o lo que ustedes gusten y ya solamente dejar este pequeño escote que es la parte del cuello. O bien, si lo dejaron abierto, igual aquí pueden agregar un botón para que este sea un escote extra aquí en la parte del centro. Yo lo que hice fue un pequeño cordón, simplemente cadenas
y un punto deslizado en cada cadena y lo voy a poner aquí de forma cruzada. Al terminar de ajustar detalles ya tenemos listo nuestro vestido. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.